En uno de sus libros más controvertidos, Sylvia Browne reveló una aterradora predicción para el estado de California. Lo que dijo fue tan específico y perturbador que durante años fue ignorado, ridiculizado e incluso olvidado. Sin embargo, curiosamente, parte de lo que predijo ahora parece estar sucediendo al detalle. Algo que antes parecía imposible se está desarrollando ante nuestros ojos, y muchos creen que lo peor está por venir. ¿Pero qué vio exactamente Sylvia? ¿Y por qué le causa tanto miedo? Sylvia Browne fue una de las figuras psíquicas más conocidas y controvertidas de finales del siglo XX y principios del XXI. Con su voz ronca, su mirada penetrante y su forma de hablar segura, captó la atención de millones de personas que buscaban respuestas más allá del mundo visible. Nacida en 1936, afirmó desde temprana edad haber recibido visiones, mensajes de guías espirituales y visiones del futuro. Su presencia en programas de televisión populares como The Montel Williams Show la convirtió en un nombre familiar, particularmente en Estados Unidos, donde la curiosidad por lo sobrenatural siempre ha tenido un fuerte atractivo. Pero Sylvia no era solo una personalidad televisiva. Escribió docenas de libros, muchos de ellos superventas, donde detallaba sus visiones del más allá, los reinos espirituales e incluso predicciones sobre acontecimientos mundiales. Si bien algunas de sus afirmaciones fueron cuestionadas, es innegable el impacto emocional que ejercía sobre su público. Miles de personas le escribieron, la visitaron en persona o asistieron a sus eventos con la esperanza de encontrar consuelo, sanación o advertencias sobre el futuro. Lo que hace tan perdurable el legado de Sylvia Browne no es solo su imagen pública ni sus libros superventas. Es el hecho de que algunas de sus predicciones, hechas hace décadas, parecen ser inquietantemente acertadas hoy en día. Si bien muchos escépticos la tildaron de fraude, cada vez más personas han comenzado a reconsiderar su obra, especialmente después de que ciertos acontecimientos mundiales se desarrollaran tal como ella los describió. Su predicción sobre un evento inquietante en California ha resurgido recientemente con sorprendente fuerza. A medida que aumentan los desastres naturales y el miedo se extiende silenciosamente, más personas comienzan a preguntarse, ¿sabía Sylvia algo que nosotros no sabíamos? A lo largo de su carrera, Sylvia Browne no fue ajena a la controversia. Sus predicciones a menudo generaban esperanza y críticas. Si bien muchos creían en su talento, otros la veían como alguien que se aprovechaba de las emociones de la gente. Aún así, lo que hacía que la gente volviera a ella era la audacia de sus visiones. Hablaba con absoluta certeza, acertara o no, y esa confianza la hacía inolvidable. Predijo todo, desde cambios políticos hasta pandemias globales, desde desastres naturales hasta muertes de famosos. Algunos de sus pronósticos eran tan detallados que no se podían descartar fácilmente. Una de sus predicciones más comentadas apareció en su libro de 2008, El fin de los días, donde describió una grave enfermedad similar a la neumonía que se extendería por todo el mundo alrededor del año 2020, un detalle que muchos señalaron cuando surgió la COVID-19. Esto provocó un renovado interés en su obra, incluso entre quienes antes se habían burlado de ella. Sin embargo, Sylvia también hizo afirmaciones que resultaron ser dolorosamente inexactas. En varios casos de personas desaparecidas de alto perfil, proporcionó información que posteriormente se demostró falsa. Estos momentos causaron dolor a las familias y provocaron una reacción pública negativa. Los críticos utilizaron estos errores para desacreditarla por completo, afirmando que ningún verdadero vidente cometería tales errores. Pero sus partidarios argumentaron que nadie ve el futuro con perfecta claridad, e incluso los profetas bíblicos fueron a menudo malinterpretados o puestos en duda en su época. Este legado dividido, una mezcla de precisión impactante y fracasos desgarradores, es lo que convierte a Sylvia Browne en una figura tan compleja. Su nombre aún genera debate. ¿Fue una vidente talentosa incomprendida por el mundo o alguien que habló con demasiada confianza sobre cosas que nadie puede comprender plenamente? Sea como sea, sus palabras permanecen escritas, grabadas y ahora reanalizadas en un mundo en constante cambio. Entre las muchas predicciones que Sylvia Browne hizo durante su vida, pocas han despertado tanto temor como la que se refería al estado de California. Oculta en las páginas de sus obras menos conocidas y mencionada brevemente en ciertas entrevistas, esta predicción hablaba de un evento catastrófico
que impactaría la región de una manera para la que nadie estaba preparado. No fue solo una advertencia vaga, se describió con una claridad inquietante. Silvia habló de un cambio masivo a lo largo de la costa de California, describiendo el desmoronamiento de ciudades, la crecida de las aguas y la huida de grandes poblaciones. Según ella, no sería un proceso lento, sino un cambio repentino y violento que transformaría la Tierra para siempre. Su visión incluía pánico generalizado, infraestructuras deterioradas y un profundo sentimiento de tristeza en todo el país. No especificó un año para este evento, pero enfatizó que ocurriría tras un periodo de inestabilidad ambiental y agitación social, una cronología que, para muchos, resulta inquietantemente familiar hoy en día. Lo que hace que esta profecía sea tan escalofriante es lo mucho que refleja los temores actuales sobre la falla de San Andrés, el aumento del nivel del mar y el creciente número de incendios forestales y terremotos que afectan al estado. Con cada nuevo desastre natural que azota California, más personas recuerdan la advertencia de Silvia y se preguntan si los acontecimientos que se están desarrollando son solo el comienzo de algo mucho peor. Aunque algunos aún la descartan como dramaturga, otros toman sus palabras más en serio que nunca. Iglesias, líderes comunitarios e incluso investigadores independientes han comenzado a revisar su obra, buscando comprender qué pudo haber visto y si se puede hacer algo para prepararse. El miedo no se limita a lo que dijo, se trata de cuánto de eso ya parece estar sucediendo. Sylvia Browne compartió su profecía sobre California mucho antes de que la mayoría de la gente estuviera dispuesta a escucharla. La mención original se produjo a principios de la década de 2000, en una época en la que el mundo estaba centrado en el terrorismo, la inestabilidad política y la incertidumbre económica. Los desastres naturales no eran la principal preocupación. Por eso, cuando habló brevemente sobre la repentina y devastadora transformación que California afrontaba, sus palabras fueron ignoradas, convirtiéndose en una afirmación dramática más en un mundo ya abrumado por el miedo. En una de sus conferencias de 2003, que luego se repitió en una entrevista de radio, Silvia describió una visión de un gran temblor y agua donde antes había tierra. Advirtió que el cambio sería rápido, que la gente no estaría preparada y que la hermosa costa de California nunca volvería a ser la misma. Pero como no especificó un año exacto, muchos asumieron que era solo una posibilidad lejana, algo simbólico o simplemente una incomprensión. Los medios de comunicación no se hicieron eco de la historia, que pasó a un segundo plano como muchas de sus otras predicciones menos conocidas. Años después, en su libro de 2008, El fin de los días, volvió a insinuar cambios planetarios impactantes y permanentes. Aunque no mencionó directamente a California en ese pasaje, quienes la siguieron de cerca conectaron los puntos. En aquel momento, sus palabras se interpretaron como advertencias abstractas. Nadie imaginaba que, en las próximas 2 décadas, California experimentaría incendios forestales sin precedentes, sequías severas, inundaciones inusuales y un aumento de la actividad sísmica, todo ello en consonancia con el cronograma que ella insinuó. En retrospectiva, el momento de su advertencia parece diferente. Lo que antes parecía exagerado ahora parece inquietantemente posible. Y lo que es aún más inquietante es que muchos creen que sus descripciones más detalladas nunca se publicaron por completo, se mantuvieron en secreto o simplemente se olvidaron. En sus relatos, Sylvia Browne no utilizaba metáforas vagas ni acertijos crípticos. Al describir el desastre de California, sus palabras contenían un nivel de detalle inquietante que años después parece alarmantemente posible. Habló del derrumbe de la Tierra como si se hubiera partido en dos, con edificios derrumbándose, barrios enteros desapareciendo y la costa cambiando tan drásticamente que los mapas ya no serían precisos. Su visión no se trataba de un pequeño temblor ni de una inundación pasajera, se trataba de un cambio permanente. Según Silvia, el evento ocurriría rápidamente, sin previo aviso. Mencionó un momento de confusión donde fallarían los sistemas de comunicación, se cortaría la electricidad y la gente quedaría en completa oscuridad, tanto literal como emocional. Describió gritos de auxilio, caos en las carreteras y familias que intentaban desesperadamente reconectar con sus seres queridos. En su visión, el océano no era solo una amenaza, era una fuerza que reclamaba lo que una vez perteneció a la Tierra. Incluso señaló que el epicentro estaría en un lugar inesperado, no donde los científicos estaban más concentrados.
Este detalle inquietó a muchos que posteriormente reconsideraron sus palabras, especialmente cuando fallas menores en California, antes consideradas de bajo riesgo, comenzaron a mostrar actividad inusual. Silvia también dijo que después del desastre inicial se produciría un largo período de silencio y duelo, no solo por las vidas perdidas, sino por lo que representaría el acontecimiento, una advertencia ignorada. Uno de los elementos más perturbadores que describió fue el silencio previo a todo. Una quietud en el aire, lo llamó. Un momento en el que la naturaleza parecía demasiado silenciosa y los animales huían días antes de que el mundo humano comprendiera lo que se avecinaba. Este nivel de detalle, tan específico y conmovedor, es lo que ha llevado a muchos a releer sus palabras con creciente preocupación, no solo porque las pronunció, sino porque ahora parecen demasiado reales como para ignorarlas. Al comparar la escalofriante descripción de Sylvia Browne sobre el futuro de California con la realidad actual, las similitudes son difíciles de ignorar. Durante la última década, el estado se ha visto afectado por una serie de acontecimientos preocupantes que parecen reflejar sus advertencias, no en fragmentos, sino en escenas completas que parecen sacadas directamente de sus palabras. Habló de la tierra agrietándose. En los últimos años, California ha experimentado oleadas de terremotos, no solo a lo largo de la falla de San Andrés, sino también en regiones menos esperadas, tal como ella previó. Los sismólogos han confirmado que la presión tectónica está aumentando, y aunque nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto, la probabilidad de un evento sísmico catastrófico ha aumentado significativamente. Advirtió sobre la crecida de las aguas que está arrasando con el terreno. En los últimos años, partes de la costa de California han sufrido una erosión drástica, inundaciones repentinas y marejadas inusuales. Casas enteras en acantilados se han derrumbado en el mar. En lugares como Pacífica y Big Sur, las carreteras se han derrumbado literalmente en el océano. Los expertos advierten que algunas ciudades costeras podrían volverse inhabitables en el futuro. Describió una época en la que los cielos ardían y esto también se ha hecho realidad. La temporada de incendios forestales en California se ha convertido en una amenaza constante. Algunos incendios han sido tan destructivos que han arrasado comunidades enteras, dejando solo cenizas y metal retorcido. El humo ha teñido los cielos de un naranja, un color surrealista y apocalíptico que persistió durante días. Lo que hace que esta alineación sea aún más inquietante es el estado emocional de la gente. Silvia habló de confusión, impotencia y una creciente sensación de que algo terrible se avecinaba. Hoy, ese sentimiento se ha vuelto común. La gente percibe un cambio, siente la presión, siente miedo y ya no proviene de un libro, está justo al otro lado de la puerta. California siempre ha vivido bajo la amenaza de desastres naturales, pero el ritmo y la intensidad de los recientes eventos han suscitado gran preocupación, no solo entre los científicos, sino también entre quienes recuerdan las alarmantes advertencias de Sylvia Browne. Los cambios ambientales que ahora ocurren en todo el estado ya no son incidentes aislados. Se están convirtiendo en un patrón, uno que refleja el caos que ella describió con inquietante detalle. En las últimas 2 décadas, California ha experimentado un aumento alarmante de fenómenos climáticos extremos. Las sequías son más prolongadas y severas, agotando los embalses y paralizando la agricultura. Al mismo tiempo, los ríos atmosféricos han provocado tormentas repentinas y violentas que inundan pueblos enteros y destruyen infraestructuras esenciales. Estos dramáticos cambios climáticos ya no son raros. Se están convirtiendo en la nueva normalidad. Silvia habló de una tierra confundida por sus propios cielos, y ahora los californianos viven bajo condiciones inestables que pueden traer fuego, lluvia o silencio sin previo aviso. Además, el suelo bajo California se está volviendo más inestable. La actividad sísmica ha aumentado en frecuencia y propagación. Los temblores pequeños y medianos ahora son más comunes en zonas que antes se consideraban de bajo riesgo. En julio de 2019, una serie de potentes terremotos cerca de Ridgecrest sacudieron gran parte del sur de California, sembrando el pánico y exponiendo las vulnerabilidades de la preparación. Los científicos han advertido que la falla de San Andrés está bloqueada y podría desencadenar un terremoto de magnitud 7.8 o superior en cualquier momento.
La predicción de Silvia de un temblor repentino y destructivo ahora parece más plausible que nunca. Las mismas fuerzas que ella afirmó que surgirían, fuego, agua y tierra, ahora convergen de formas impredecibles. Y aunque la ciencia pueda ofrecer explicaciones, el impacto emocional en la población, el miedo, la incertidumbre, es algo que Silvia mencionó claramente. La gente lo siente. Y para muchos, ese miedo ya no se trata de si algo sucederá, sino de cuándo. Durante años, el nombre de Sylvia Browne fue mencionado con escepticismo por científicos, geólogos y medios de comunicación tradicionales. Sus predicciones se consideraban entretenimiento, no evidencia, pero en un mundo donde se han desatado crisis globales inesperadas y los desastres naturales siguen aumentando, algo ha cambiado. Muchos expertos, especialmente aquellos que estudian la actividad sísmica, el cambio climático y la preparación para emergencias, están revisando discretamente predicciones antiguas que alguna vez parecían descabelladas. Algunos admiten ahora que partes de lo que dijo coinciden sorprendentemente con proyecciones científicas reales. Si bien la mayoría de los profesionales no respaldan abiertamente los fenómenos psíquicos, algunos han comenzado a reconocer que ciertas predicciones de Sylvia Browne parecen coincidir con los modelos de riesgo actuales, especialmente en lo que respecta a la vulnerabilidad de California. Su referencia a una rápida transformación costera, antes considerada absurda, ahora refleja lo que los investigadores del clima advierten que podría ocurrir debido a una combinación del aumento del nivel del mar y los derrumbes de tierras provocados por terremotos. Incluso sus menciones de fallas de infraestructura, averías de emergencia y desesperación psicológica ahora están respaldadas por evaluaciones de riesgos gubernamentales detalladas. Los planificadores de emergencias, en particular los que trabajan en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, han comenzado a usar un lenguaje en sus simulaciones que resulta inquietantemente cercano a las descripciones de Sylvia. Hablan de desplazamientos masivos, cortes de electricidad, carreteras dañadas y pánico generalizado, no como ciencia ficción, sino como realidades logísticas que deben planificarse. Curiosamente, algunos investigadores independientes e incluso académicos religiosos se han sumado a este renovado interés en la obra de Sylvia. Consideran sus escritos no como predicciones en el sentido tradicional, sino como advertencias que podrían haber sido de naturaleza espiritual, malinterpretadas en su momento, pero que ahora cobran mayor relevancia. Lo que antes se descartaba como fantasía, ahora se estudia, compara y debate discretamente, porque cuando los datos del mundo real empiezan a parecerse a lo que antes se llamaba profecía, la gente empieza a plantearse nuevas preguntas, no solo sobre lo que está sucediendo, sino sobre lo que está por venir. En ciudades y pueblos de California existe un miedo silencioso que no siempre aparece en las noticias. No es ruidoso ni dramático. Es sutil, creciendo silenciosamente bajo la superficie de la vida cotidiana. Este miedo no se trata solo de lo que ya ha sucedido, sino de lo que podría suceder. Y mientras muchas personas continúan con sus rutinas, bajo esa normalidad se esconde una creciente sensación de inquietud. Algo no anda bien, algo se está gestando. Sylvia Browne habló de este sentimiento, una ansiedad colectiva que se apoderaba de la gente antes de que ocurriera el verdadero desastre. Se ve en la forma en que las familias ahora preparan kits de emergencia, llenan la gasolina de sus autos o hablan de escenarios hipotéticos durante la cena. Quienes antes se mostraban indiferentes ante las profecías o las advertencias espirituales, ahora prestan más atención. No son necesariamente creyentes, pero sienten algo. Ya sea por el temblor de tierra, los incendios en las colinas o los extraños patrones climáticos, existe una sensación cada vez más profunda de que el equilibrio en California está cambiando y de que muchos podrían estar viviendo con tiempo prestado. Incluso entre los funcionarios municipales, los bomberos y las fuerzas del orden locales, el ánimo ha cambiado. En público ofrecen tranquilidad, pero en privado, muchos expresan su preocupación de que los sistemas existentes no sean suficientes cuando ocurra un desastre de gran magnitud. Las sesiones de entrenamiento y los simulacros de emergencia se han vuelto más frecuentes e intensos. Los presupuestos se están ajustando discretamente para centrarse más en las rutas de evacuación, los refugios temporales y la estabilidad de la red eléctrica. Sylvia Browne describió una época en la que la gente empezaba a sentir el desastre antes de que llegara, no por la ciencia, sino por instinto.
Ese momento, para muchos, es ahora. Hay tensión en el aire. No es pánico, sino preparación. No es caos, sino cautela. Y cada vez más gente se pregunta, ¿y si ella tenía razón? ¿Y si lo que sentimos no es miedo, sino una advertencia? En los últimos años, una serie de sucesos inesperados y devastadores se han producido en California. Sucesos que, vistos en conjunto, han reavivado el interés por la profecía de Sylvia Browne, olvidada hace tiempo. Quienes antes ignoraban sus palabras, ahora sacan a la luz sus viejos libros, comparten fragmentos de sus entrevistas y comentan sus predicciones en redes sociales con renovado interés. No por curiosidad, sino porque la realidad empieza a parecerse a sus advertencias, paso a paso. En 2023, un río atmosférico azotó California, desatando lluvias récord en zonas ya debilitadas por la sequía. Barrios enteros quedaron sumergidos en cuestión de horas. Carreteras colapsaron, las redes eléctricas fallaron, y para muchos, la escena fue un anticipo de algo peor. Apenas unos meses después, múltiples terremotos azotaron zonas fuera de las fallas habituales, zonas que Sylvia describió específicamente como inesperadas. Los científicos quedaron sorprendidos, pero quienes conocían su profecía la interpretaron como una nueva confirmación. Luego llegaron los incendios forestales. En 2024, la temporada de incendios no siguió el patrón habitual. Los incendios estallaron antes, se propagaron con mayor rapidez y destruyeron pueblos que nunca antes habían estado en peligro. El cielo volvió a teñirse de naranja, como años antes, otro detalle inquietante que Sylvia describió una vez. Las familias fueron evacuadas presas del pánico, algunas dejando atrás todas sus pertenencias. Pero quizás la señal más inquietante no fue un desastre natural, sino una reacción humana. Durante estas crisis recientes, hubo confusión, fallas en la comunicación y retrasos en las respuestas de emergencia. Sylvia había advertido de un momento en que las personas se sentirían solas, desconectadas e incapaces de confiar en los sistemas en los que antes confiaban. Ese momento, para muchos, ha llegado. Estos eventos han transformado una predicción antes descartada en una conversación difícil de ignorar, porque Sylvia no solo describió la destrucción, sino también el impacto emocional y espiritual que conllevaría. Y ahora los californianos comienzan a preguntarse, ¿estamos ya en la profecía o es solo el principio? A medida que el panorama de California cambia de forma inquietante, muchos residentes han comenzado a hablar abiertamente sobre experiencias que parecen sacadas de una profecía. Estas historias no solo provienen de círculos espirituales o de creyentes de lo paranormal, provienen de gente común, maestros, enfermeras, bomberos, residentes mayores y familias enteras que dicen que lo que están viviendo ahora les resulta extrañamente familiar, como si lo hubiera descrito hace años alguien que lo vio venir. María, una abuela jubilada de Santa Rosa, perdió su hogar durante los incendios forestales de 2017. Recuerda haber leído los libros de Sylvia Browne hace décadas, y cuando el cielo se tiñó de rojo sangre y el humo inundó su calle, un escalofrío la recorrió por completo. Fue como si ya lo hubiera visto antes, no con mis ojos, sino con mi memoria, compartió. Sylvia habló de gente huyendo del fuego en las colinas, del color del cielo, del miedo. Lo sentí exactamente como ella lo dijo. En San Bernardino, un joven padre llamado Elijah describió cómo las recientes inundaciones destruyeron su vecindario y dejaron a su familia varada sin electricidad ni comunicación durante casi 2 días. No era solo el agua, era el silencio, dijo. Estábamos aislados, sentíamos que el mundo se había detenido. Esa parte, el silencio, era justo lo que ella nos advirtió. Otros hablan de comportamientos extraños en animales días antes de terremotos, sueños recurrentes, o una sensación interna de que algo enorme está a punto de suceder. Lo que une a estas voces no es solo el miedo, sino el reconocimiento. Conectan su trauma personal con las visiones de Sylvia Browne, no por desesperación, sino porque sus palabras ofrecen una explicación para lo que la ciencia no los ha preparado. Para muchos, esto ya no es una historia de creencias, se trata de una experiencia vivida, y a medida que se desarrollan más acontecimientos, la gente empieza a preguntarse si están recorriendo una profecía escrita hace décadas, paso a paso, momento a momento. Entre las innumerables predicciones que Sylvia Browne hizo a lo largo de su vida,
la de la catastrófica transformación de California, ha cobrado vida propia. No solo por su magnitud, sino por su urgencia. Quienes siguieron a Sylvia durante años suelen decir que esta profecía les pareció más personal, más certera y arraigada en algo que ella vio con una claridad innegable. A diferencia de muchos de sus pronósticos simbólicos o generalizados, este era crudo y específico. Describió caminos destrozados, familias que huían, cielos llenos de humo, mareas crecientes y un silencio tan denso que parecía como si el mundo se hubiera detenido. No hablaba como si estuviera adivinando, hablaba como si ya lo hubiera visto. Lo que distingue a esta profecía es la profunda conexión que establece entre la destrucción física y el colapso emocional. No solo habló de ciudades en ruinas, sino de espíritus quebrantados, confusión, dolor, incredulidad. Esa profundidad emocional es lo que hace que esta advertencia sea diferente. También hay un fuerte trasfondo espiritual. Sylvia insinuó que este evento sería simbólico, un cambio no solo en la tierra, sino también en los valores, la fe y la forma en que la gente ve el mundo. Creía que obligaría a la humanidad a reconsiderar lo que realmente importa. Esta profecía no solo se recuerda, se siente, da miedo y cada vez más se respeta. Mucho antes de que Sylvia Browne hiciera sus predicciones, la Biblia hablaba de señales, advertencias y mensajes destinados a preparar a la humanidad. A lo largo de las Escrituras, Dios revela eventos futuros no para generar temor, sino para despertar corazones y acercar a la gente a Él. En Joel 2:28 dice: «Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones». Este versículo nos recuerda que Dios puede usar a personas inesperadas para transmitir mensajes. Si bien Sylvia no era una profetisa tradicional, muchos creen que Dios puede usar a cualquiera para advertir y despertar. Mateo 24 habla de terremotos, guerras y desastres naturales que aumentan como parte de una cronología espiritual mayor, el comienzo de los dolores. Estas señales no son solo físicas, son llamados espirituales a permanecer alerta y cimentados en la fe. Algunos podrían creer que las visiones de Sylvia fueron una coincidencia, otros creen que fueron advertencias divinas, pero para muchos, la coincidencia entre sus palabras, la profecía bíblica y los acontecimientos actuales es demasiado estrecha como para ignorarla. El Salmo 91 nos recuerda: «Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío». Cuando la tierra tiembla, la fe se convierte en el único fundamento inquebrantable. Entonces surge la pregunta: ¿hay alguna manera de escapar de la profecía? Sylvia creía que, si bien ciertos eventos pueden ser predecibles, la forma en que las personas responden, espiritual y emocionalmente, puede cambiarlo todo. La Biblia ofrece innumerables ejemplos de advertencias destinadas a proteger, no a aterrorizar. Noé construyó el arca. Nínive se arrepintió. Las advertencias llevaron a la salvación, no a la desesperación. Sylvia hablaba a menudo sobre la oración, la preparación espiritual y vivir con conciencia en lugar del miedo. Prepararse físicamente es sabio, pero la preparación espiritual trae paz. Incluso si el desastre es inevitable, el alma puede permanecer inquebrantable. Y tal vez ese sea el mayor escape, no del acontecimiento en sí, sino del miedo que intenta controlarnos antes de que llegue. Durante años, la parte más inquietante de la profecía californiana de Sylvia Browne permaneció oculta a simple vista, enterrada en su obra anterior e ignorada por un mundo que aún no estaba preparado para escuchar. Pero quienes la analizan con más atención encuentran un último detalle que lo cambia todo. En una entrevista poco comentada, Sylvia dijo en voz baja: «No será solo tierra la que se rompa, será algo más profundo, una sacudida espiritual, la gente lo sentirá en el corazón antes de verlo con los ojos». En aquel momento, pocos la escucharon, pero ahora, sus palabras cobran una relevancia inquietante. La verdadera advertencia quizá no fuera geográfica, sino sobre la condición del alma humana. Creía que el desastre sería una llamada de atención, no para huir, sino para reflexionar, para reconectar, para volver a lo que realmente importa, no solo la destrucción, sino la redención. Tal vez la profecía nunca tuvo la intención de asustarnos, sino de despertarnos antes de que sea demasiado tarde.
Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tus opiniones en los comentarios a continuación.